El Ministerio de Salud bonaerense busca prevenir enfermedades entre inundados. Mientras las aguas bajan y los evacuados comienzan a regresar a sus hogares, las autoridades sanitarias están en alerta por el riesgo de un incremento de enfermedades asociadas con las inundaciones. Entre ellas, afecciones respiratorias como asma, gripe y resfríos, cuadros de gastroenteritis y patologías transmitidas por el contacto con animales, como leptospirosis, hantavirus y rabia. En Buenos Días, Buenos Aires, hablamos con el doctor Amadeo Esposto, jefe del Servicio de Infectología del Hospital San Martín. Bueno, bienvenido, doctor. No, gracias. No, gracias a ustedes. Claro, porque ahora viene quizás hasta incluso la peor parte de lo que es la inundación. El agua empieza a bajar y empiezan a aparecer distintas enfermedades. Ahí en el informe describíamos a muchas de ellas. ¿Qué es lo primero que uno tiene que saber que puede pasar cuando baja el agua? Bueno, creo que el informe fue muy claro en ese sentido y muy figurativo de lo que es el descenso de las aguas. En este momento hay me imagino dos escenarios en ese lugar. El lugar donde el agua bajó, que fue como pasó en La Plata, que bajó rápidamente, y el agua donde queda estancada. Sí. El agua arrastrado de todo, materiales y alimentos orgánicos, entre ellos materia fecal, un tema no muy agradable a esta hora de la mañana, pero orinas de animales, etcétera, que son justamente transmisores de enfermedades. Entonces, en la primera etapa de una inundación, lo peor que le pasa a la gente son no elementos infecciosos, son cuadros de accidentes, ahogamientos, bueno, La Plata lo ha padecido, traumatismos, y después sí la posibilidad de transmisión de infecciones. Ahora entramos en la etapa donde pueden haber infecciones. Las más importantes de todas, las primeras, ya lo dijeron, son las respiratorias y las digestivas. Sí. Es decir, esas aguas son con las cuales uno se provee el líquido, se cocina, y eso puede estar contaminado por las capas cloacales en donde se ha desbordado todo eso. Entonces, los dos elementos más importantes son justamente las infecciones intestinales y las respiratorias en esta primera etapa. Por ello, la provisión de agua segura y alimento seguro es esencial. Claro, por eso una de las primeras cosas que se piden cuando los centros para evacuados van llevándole distintos alimentos o en lo mismo agua o lavandina para desinfectar toda la zona. Ahora, ¿durante cuánto tiempo puede quedar en una casa, por ejemplo, infectada o con posibilidad de infecciones de los distintos virus como los que mencionábamos en el informe? Los virus digamos que no es que quedan en el agua, el virus aprovecha la situación climática y la situación de hacinamiento, que generalmente la gente es trasladada a lugares donde están más juntas y son casi siempre de transmisión aérea, son los que producen generalmente los cuadros que dijeron de resfríos, la gripe, estamos en época de gripe, aunque la temperatura no lo pareciera, es de época de pico de gripe. Entonces, eso es más que nada la transmisión de ambientes donde haya hacinamiento. Y el otro es la persistencia de bacterias que pueden durar varios días en las zonas que queden húmedas y sucias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decontaminar eso, y la forma de decontaminar eso es eliminar todo lo que está contaminado y no se puede secar y limpiar. Los colchones, lamentablemente, no se puede hacer eso, lamentablemente hay que tirarlos. Revestimientos, ni hablar que tener alfombras donde eso es casi imposible de limpiarlo. Y bueno, todo lo que pueda ser limpiado debe hacerlo con agua y lavandina. El Ministerio y yo después les voy a dejar algunos folletos que el Ministerio ha distribuido para que ustedes, creo que es importante que esto se replique, de cuáles son las concentraciones adecuadas, cómo debe diluirse esa lavandina en agua y cómo lavar el ambiente y cómo prepararse el agua si es que la provisión potable está dificultada. Claro. Es decir, si uno no tiene seguridad que el agua que está saliendo de la canilla pudiera estar contaminada, hay formas de esta agua a través del hervor, hirviéndola, el agua que se hierve por 3 minutos, 5 minutos, prácticamente mata cualquier bacteria. Y también la posibilidad, bueno, también puede ser que no haya con qué cocinar bueno, en ese caso en el agua se puede poner también hipoclorito, la lavandina en gotas, o poner pastillas de contaminantes de hipoclorito. O sea, hay varias maneras con las cuales se puede potabilizar el agua. En general, cuando es en un lugar circunscripto, el ente sanitario provee de agua suficiente como para que eso no pase. Claro. Pero hay que tener el cálculo que más o menos por persona uno necesita cerca de 20 litros por día para su higiene, para su cocción, para cocinar, etcétera, lavarse. Y acá es fundamental la higiene.
el lavado de manos. Claro. Podés tener todo eso, pero si en las manos te contaminás porque estás tocando elementos contaminados, vos contaminás el alimento por más que lo hayas servido. Es decir, el hervor, la comida cocida es perfecta, siempre y cuando no la vuelvas a contaminar con tus manos. El lavado de manos es esencial para cortar eso. Esto es la primera etapa, respiratorias e infecciones intestinales. Y después, como bien dijeron, puede haber patologías de la zona que se acentúan porque al transmisor de esa patología crece en su volumen. ¿Cuál hay en la zona de La Plata? Bueno, lamentablemente es una de las 3 o 4 zonas de hantavirus. Ustedes saben que cada tanto hay hantavirus. Lo que va a crecer es la población de roedores. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber alimentos disponibles. Todo lo que ha arrastrado por ahí de las casas y lo que se tira, etcétera, etcétera, es una proliferación de roedores muy importantes y por lo tanto el hantavirus es una posibilidad que hay que tener presente en aquellos sitios como La Plata, quizás no en Luján, porque que yo sepa, no, ellos no han tenido nunca hantavirus. Si hay colilargo contaminado por el virus, puede producirse eso. La Plata, digamos que por ahora no ha habido en esta, por suerte, gran problema. Y lo otro que transmiten los roedores a través de sus excretas, especialmente de la orina, los ratones y los perros, es la leptospirosis. Se ha hablado mucho de esto, es una patología seria. En Santa Fe, cuando fue la inundación, fue una patología muy seria, pero era otro criterio. Santa Fe tuvo agua estancada mucho tiempo, y el agua estancada mucho tiempo es tremendo cómo cambia la ecología. Cuando el agua baja rápidamente, produce un desastre, pero en cierta manera permite la limpieza, la aireación, etcétera, etcétera. Así que la leptospirosis también es una posibilidad. Y algo que no hay que olvidarse es que también por el alimento y por el agua contaminada se transmite la hepatitis A. Es decir, la hepatitis A es una enfermedad que se transmite por la contaminación fecal de las aguas y los alimentos, al revés de la hepatitis B que se transmite por las relaciones sexuales de madre e hijo, etc. Acá es por el alimento, así que siempre hay que estar atentos en esta situación también por hepatitis A. Por eso ustedes van a ver que para prevenir las infecciones respiratorias, el gobierno comienza a aumentar la inmunización de gripe, a aumentar la inmunización contra el neumococo, que son la enfermedad de pulmonía más frecuente, que es el germen más frecuente para eso, y empezar a monitorear la posibilidad que empiecen a aparecer estas enfermedades intestinales y respiratorias, que son lo más importante. Y te diría que el otro viene una segunda etapa, que es después del mes, en donde ya ahí se relajan las cosas, generalmente los equipos sanitarios se van y empiezan a aparecer las enfermedades que tienen un periodo de incubación. Es una enfermedad inmediata, es una enfermedad respiratoria. Una enfermedad inmediata en una inundación es una diarrea. Pero una leptospirosis puede tener hasta 30 días o más de incubación. Así que esto se va a los equipos y aparece después la leptospirosis. Usted trabaja en el Hospital San Martín, aquí de la ciudad de La Plata. Sí. ¿Algo así se vio después de la inundación en La Plata? No, realmente no fue... como bajó muy rápido las aguas, los problemas más serios fueron los del contacto con agua contaminada, las dermatosis, las lesiones de piel, infecciones cutáneas, las infecciones respiratorias, las infecciones oculares, pero no hubo, obviamente, sí los cuadros diarreicos, pero no hubo un brote de leptospirosis como sí lo hubo en su momento en Santa Fe. Y en estos lugares, digo, en la provincia de Buenos Aires, hubo incluso ciudades que estuvieron con 4, 5, 7 días con el agua. Ahí sí estamos hablando de que... Eso es un gran problema. Y yo te diría que lo que veo es que, y así está visto en la literatura mundial de los grandes desastres, es que hay unas patologías que van apareciendo ya después de 2 o 3 meses que ha aparecido el pico de la inundación. Y es cuando se relajan las medidas sanitarias. Y en nuestro caso, yo diría que están dadas todas las condiciones, y esto sí no quiero alarmar, yo quiero decirle a la gente que la posibilidad de infecciones en una inundación como esta no son tan frecuentes. No va a haber grandes problemas, pero ojo que si esta agua queda estancada, se va a llenar de mosquitos. Es decir, se va a llenar de mosquitos. Hay alguna información que no se ha difundido totalmente, no entiendo por qué, pero hemos tenido dengue autóctono, es decir, no dengue de alguien que vino a República Dominicana, dengue autóctono, transmisión autóctona del dengue en el verano El mismo ministro en algún momento desestimó esa posibilidad. Febrero, marzo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Quilmes y en Bernal. Transmisión autóctona de dengue significa que el mosquito está a
30 kilómetros. ¿Por qué no va a estar cerca, más cerca de cualquiera de estas ciudades si en febrero y marzo hubo casos diagnosticados y certificados de dengue? Usted dice que se puede incrementar la posibilidad teniendo en cuenta que... El mosquito vive en el agua. El mosquito vive en el agua y que hay muchos lugares con agua todavía. Y probablemente, como es una llanura esta, va a haber lugares de agua estancada. Y si hay agua estancada, es muy probable que haya una población de mosquitos, y hay Aedes, que es el mosquito que transmite esto, claro. Así que la posibilidad, yo diría, que es ahora el apoyo del inundado, ahora el apoyo de los hogares y la restitución de la gente a su ámbito, y el segundo paso, me imagino, entiendo que así será, la autoridad sanitaria que va a tener que intervenir activamente para que no tengamos alejado, que no digamos en el verano, che, ¿por qué tenemos tanto dengue? La explicación estuvo seguramente en la proliferación de mosquitos y por suerte que acá no hay otras pocas enfermedades transmitidas por mosquitos, pero las hay. Encefalitis, son patologías mucho más distantes de lo que es del conocimiento de la gente. Pero la gente sabe que hay lo que es el dengue y es una enfermedad seria y la hemos tenido en la provincia y no en turistas, sino gente que se infectó, quiere decir que hay virus acá y es posible que esto lo veamos muy alejado de la inundación. Y no sé, ¿por qué pasó? Y tiene que ver con esto. Bueno, para aquellos bonaerenses que nos están viendo, digamos, y que tienen familiares o gente afectada, porque son 40 los municipios, son muchísimos en la provincia que la pasaron mal, ¿qué tiene que tener en cuenta ya mismo, digamos? ¿Sí? La lavandina en el agua. Sí, primero estar seguro que su municipio le esté diciendo que el agua que esté siendo provista sea adecuada. Acuérdense que yo no les dije que ha habido un accidente tóxico, es decir, el agua puede arrastrar elementos tóxicos, plomo, etcétera. Que hubo una advertencia para algunos municipios. Exactamente, así que bueno, que los municipios aseguren si el agua es potable. Si esa agua es dudosa su potabilización, se puede potabilizar, ya bien sea hirviéndola, como les dije, de 3 a 5 minutos, es un método muy seguro, o bien poniendo gotas, 2 gotas de lavandina por litro de agua. Pero acuérdense, hay que dejar 30 minutos que actúe, la lavandina no es mágica, se ponen las 2 gotas y hay que esperar que la lavandina comience a hacer su efecto. Y hay también pastillas potabilizadoras que se usan. Yo les voy a dejar después para que ustedes, me parece que puede ser útil que lo puedan seguir difundiendo. Es decir, lo más importante de este momento es, primero, no dejar la medicación que estaban tomando. Fíjense que la gente se le ha arrasado todo, los botiquines propios, es decir, un hipertenso, un diabético, por favor, esa gente tiene que, primero, su propia medicina y después darle los elementos que se le están aportando en este momento. Y creo que estas medidas de potabilización del agua es esencial y en lo posible cuando vuelvan a sus ambientes por suerte no hace frío, ventilar muy bien las casas, lavar estrictamente todos los sitios que han sido contaminados, no tener alimentos disponibles para que no se proliferen los roedores, y saben que tener alimentos disponibles es tener alimentos puestos en plásticos, porque los roedores, hasta el plástico común, pueden destruir. Y entonces, de esa manera, en ambientes más o menos lo más ventilados posibles y en ambientes limpios, la posibilidad de enfermedades de este tipo van a disminuir. Y lo otro le compete quizás más a las autoridades sanitarias que lo que puede hacer cada uno. Y por supuesto, quien tiene un chico mal vacunado, y en nuestro país pasa, que aproveche esta situación para poner el plan de vacunación de sus chicos al día. Es fundamental, la antitetánica, la antineumocóxica, la antigripal, etc. Nada que se salga del calendario. Absolutamente, sino que al contrario, que no, uno de los riesgos más grandes se da en poblaciones que están mal vacunadas, desnutridas y que son sacadas de sus casas y llevados a lugares de concentración. Ahí es donde más riesgo existe. Entonces, cuanto antes vuelva la gente a su ámbito habitual y limpio, es lo mejor que le podemos hacer. Doctor, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias.